estamos siguiendo los trabajos desarrollados por Mark Douglas, ¿de acuerdo? Y recogidos en sus libros Trading in the Zone y The Disciplined Trader. Empezaremos con un resumen de qué es lo que veremos hoy. Primero de todo, los puntos clave de la sesión pasada sobre gestión emocional. Después hablaremos de cuatro problemas que como traders nos vamos a encontrar y que es muy importante que sepamos afrontar. Yo diría que es imprescindible que sepamos afrontar. El primer problema es el que no nos gusta ponernos reglas, ponernos límites, acotar nuestra forma de actuar. Luego veremos qué consecuencias tiene esto para nosotros. El segundo problema es el no querer asumir la culpa, el no querer responsabilizarnos de los malos resultados. La tercera gran dificultad es el refuerzo aleatorio, el hecho de obtener ante una mala conducta un refuerzo positivo de forma aleatoria. Ya lo veremos. Y el último problema que cubriremos hoy es el foco de control externo, de control interno. Ya lo veremos. Se trata básicamente de la posibilidad o no de influir en el mercado. El primer punto dice: el trading es una actividad que permite actuar con total libertad y de una forma creativa. Y quizás este es uno de los motivos por los que nos ha traído tanto a tantas personas. El hecho de que tengamos esta capacidad de decir cuándo entro, cuánto tiempo estoy dentro de la operación, cuándo salgo, con cuántos contratos, en qué mercado, bajo qué parámetros, en qué operaciones, con qué gestión del riesgo. Esta total libertad absoluta. Nadie te va a poner un horario, puedes estar tantas horas como quieras, si hay algún día que no quieres o no puedes, no va a pasar nada. Es decir que aquí esta libertad es absoluta y constante. Otro punto, el 2, es que nosotros a lo mejor no estamos acostumbrados a trabajar en un entorno con tantas posibilidades. Porque cuando somos pequeños y estamos en casa tenemos unas normas de lo que podemos y no podemos hacer, si tenemos o no que hacer la cama o parar la mesa o quitar la mesa o fregar los platos o llegar a ciertas horas. Y cuando vamos al colegio igualmente estamos dentro de unos parámetros de lo que nos es permitido y lo que no nos es permitido. Y sabemos que si no nos ajustamos a esos parámetros hay un castigo. Cuando vamos al mundo de la empresa es exactamente igual. Estamos, permitírmelo, parametrizados. Tengo un horario generalmente rígido, puedo hacer ciertas cosas, pero ajustándome siempre a las normas. Hay muchísimas cosas que no puedo hacer, ¿de acuerdo? Luego, este entorno que nos ofrece el trading de absolutas posibilidades nos es muy desacostumbrado. Otro punto importante, es conveniente crear un marco que equilibre estas posibilidades ilimitadas de actuar con el potencial peligro de experimentar dolor, entre comillas. Es decir, estas posibilidades que tenemos de tomar una operación o no tomarla, con un parámetro específico o no, antes o después, toda esa libertad tiene que estar gestionada en su justa medida y para ello necesitamos un marco mental, un conjunto de principios autoimpuestos, porque esta libertad va también de la mano de cierto potencial de sufrir consecuencias negativas, pérdidas en la cuenta, frustración, irritabilidad, etc. Y este marco tiene que ser interno y tiene que ser voluntario, porque nadie te va a imponer un marco de conducta. Lo eres tú el que libremente y por un acto de absoluta convicción tiene que decidir que va a crear este marco de conducta y que se va a ajustar a este marco de conducta. Es fundamental, absolutamente fundamental, crear este marco y crearlo uno mismo. Y es necesario, para formar parte de este marco, definir el riesgo que uno está tomando en cada operación por adelantado antes de tomar la operación, confrontando la realidad, porque esto es un hecho, de que cada uno de los trades que podemos tomar tiene un resultado
que es solamente probable y dicho resultado tiene el potencial de ser negativo, luego esto que tiene que formar parte de tu forma de pensar y que forma parte de la forma de pensar de los trades exitosos, es vital. Yo tengo que asumir por adelantado cuál es el riesgo que estoy dispuesto a aceptar. Hay un escenario en donde se me abre delante de la pantalla una ventana de oportunidad. Y entonces yo decido cuál es el precio que estoy dispuesto a pagar para ver si esta ventana de oportunidad es a favor mío o no, es ganadora o no lo es. Estoy dispuesto a pagar 1,5 puntos. Y la ventana de oportunidad tiene un potencial de darme 2 puntos. O 1,5 puntos también. Y yo sé que tengo que estar dispuesto a poner ese 1,5 puntos encima de la mesa. Bien, esto a nivel de resumen. Vamos a enfrentarnos a ciertos problemas y vamos a ver si tienen o no sentido para vosotros, ¿de acuerdo? El primer problema que tenemos las personas que nos dedicamos al trading, justamente por esta dificultad de tener tantas posibilidades y no tener experiencia en la gestión de entornos con tantas posibilidades y sin límites. El primer problema es no nos gustan las reglas. A las personas, la mayoría de las personas, no nos gusta que nos digan qué podemos hacer, qué no podemos hacer, hasta dónde, de qué manera lo vamos a hacer, cuáles son los límites. Es algo que asociamos a consecuencias negativas, a sufrimiento, a disgusto, probablemente porque en nuestro propio proceso educativo, las normas que nos han impuesto, vivimos en sociedad, ¿verdad? Las normas que nos permiten vivir en sociedad han tenido consecuencias negativas cuando no las hemos seguido y las hemos aprendido justamente por estas consecuencias negativas que hemos recibido. Luego, no nos suele gustar el tener que acatar reglas. Y nosotros somos muy hábiles a la hora de oponernos a esta falta de preferencia por las reglas. Por un lado, nosotros, y me refiero a las personas en general, pero específicamente a los traders, ¿de acuerdo? Decimos y aceptamos lo importantes que son. Pero por otro lado, no tenemos ninguna intención de seguirlas. Muchos traders que consiguen pobres resultados con su trading entienden que es fundamental tener un plan de trading que especifique un edge, que especifique una ventaja y que diga dónde entraré, dónde saldré, con qué cantidad de apalancamiento, con cuántos contratos, cómo aumentar estos contratos, qué pasará si disminuyo en tanto por ciento. Todo esto lo entendemos conceptualmente, estamos de acuerdo. Y es difícil que no estemos de acuerdo en eso, porque hay muchísima información muy lógica que nos hace pensar que esto es algo importante. Por otro lado, sutilmente, no tenemos intención de seguir estas reglas. O será relativamente fácil encontrar traders que tienen un plan de trading más o menos definido, pero que están tomando operaciones que no están recogidas en su plan de trading. O están saliendo o moviendo stops o gestionando la posición o utilizando un nivel de apalancamiento que no está contemplado en su plan de trading. Entonces, si yo tengo un plan de trading pero me lo salto, el potencial que tiene este plan de trading, que es guiarme, que es ayudarme, que es el camino para conseguir la consistencia, pues le estoy quitando todo este potencial, ¿de acuerdo? Esto es fundamental. Primero, que nosotros reconozcamos si alguna vez hemos estado en esta situación y después actuar y obrar en consecuencia, ¿de acuerdo? Y tiene su lógica que esto sea así, porque muchos de nosotros llegamos al trading con el deseo de poder hacer todo lo que queremos en nuestra vida, porque el trading tiene este potencial, esta libertad, ¿verdad? Y de repente resulta que tenemos que seguir reglas. O sea, a ver, yo no quiero tener jefe, no quiero tener compañeros de trabajo que no escojo, no quiero tener horarios rígidos y de repente veo el trading como una opción que me permite todo esto, esta libertad. Y además, con que sea mínimamente consistente, tengo acceso
a unas posibilidades ilimitadas a nivel de dinero y lo que el dinero puede darte, ¿no? Pero por otro lado, resulta que cuando estoy haciendo trading me doy cuenta de que si quiero ser consistente, necesito ajustarme a estas reglas y además necesito hacerlo de forma voluntaria sin que nadie me dé una colleja cuando me las salte. Eso es un reto que muchos traders no van a ser capaces de saltar, ¿de acuerdo? Las consecuencias, obviamente, es que solamente tras mucho sufrimiento, tras mucho dolor, tras mucha pena, tras mucho dinero gastado, mucho tiempo invertido, uno se da cuenta del hecho de que necesita este conjunto de reglas y luego desarrollar la disciplina necesaria para aplicarlas. Yo deseo para vosotros que seamos conscientes de estas necesidades y que dejéis de obrar de forma contraria a la que es necesaria para adquirir la consistencia. Que cojáis y apliquéis el plan de trading y no hagáis nada que no esté en el plan de trading. Y deseo que lo hagáis lo antes posible para evitaros caminos que no llevan a ganar de forma consistente, caminos que han demostrado la inutilidad de permitirnos ganar. El segundo problema que analizamos es el no querer asumir nuestras responsabilidades. Yo no tengo la culpa. Esto lo hemos aprendido a decir desde muy jovencitos. ¿Se ha roto algo? No, yo no tengo la culpa. Se cayó el plato al suelo solo. Yo no tengo la culpa. Recordemos, para empezar, que en el trading no sucede nada hasta que tú no lo decides. No hay ninguna operación si tú no decides que la va a haber y actúas en consecuencia, ¿de acuerdo? No pasa nada, el mercado sigue ofreciendo un flujo ilimitado de oportunidades y si tú no decides actuar, no sucede nada. Por otro lado, cuando tú decides actuar, las operaciones que tú tomas van a durar en el tiempo tanto como tú desees. Si tú deseas tomar una operación, quitar el stop de profit y el stop de riesgo y quedarte dentro, puedes hacerlo. Y si tú estás en una operación y el precio está 10 minutos moviéndose en un rango cerca de tu zona de entrada y no toca tu orden de beneficio y tampoco tu orden de stop, tú puedes aguantar eso hasta cuando quieras. Y también puedes actuar y cortarlo cuando tú quieras. Luego 3, finalmente, las cosas terminan en el momento en que tú decides que terminen. ¿De acuerdo? El trading es una actividad que no tiene un final. El mercado es un flujo constante, perpetuo de oportunidades. Luego, estas 3 características son muy importantes y es bueno que las tengamos presentes. También es bueno que recordemos que este comienzo, este desarrollo y este final en tu operativa son el resultado de cómo estás interpretando la información que está disponible, por un lado, y cómo estás actuando esta información. Es decir, lo que tú llamas un comienzo, por ejemplo, un setup, dices, ostras, si cierra con una vela roja, aquí me meto corto. Bueno, pues esto que tú defines como que es el comienzo de una operativa, de una operación en corto en este caso, lo estás decidiendo tú en función de la interpretación que tú estás haciendo de los datos que están disponibles. ¿De acuerdo? Y depende de cómo tú elijas actuar delante de estos datos. Esto también es muy importante que lo tengamos muy presente. Sobre la responsabilidad, los humanos solemos desear tener esta libertad de elección, esta libertad de poder hacer lo que queremos. Pero quizás a muchos no nos guste tanto el tener que aceptar la responsabilidad sobre nuestros resultados. Luego que nos encontramos en un escenario en el que por un lado tenemos las opciones totales de actuar a nuestra disposición, pero por otro lado no queremos asumir que los resultados solamente dependen de ti, de cómo has interpretado los datos disponibles y cómo has decidido o no actuar. ¿De acuerdo?
Es importante entender también que para llegar a ser consistente, uno tiene que aceptar la premisa de que, indistintamente del resultado que nos dé una trade, tú has sido totalmente responsable. Totalmente responsable. Nadie te obligó a entrar, nadie te obligó a permanecer y nadie te obligó a salir. Tú decidiste actuar ante esa ventana de oportunidad. Tú decidiste cómo ibas a salir de esa ventana de oportunidad. Y tú estuviste dentro hasta que decidiste salir, si lo decidiste de forma anticipada. Este nivel de responsabilidad es un nivel muy elevado, es un nivel al que muy pocas personas han aspirado antes de dedicarse al trading. El nivel de asumir que cualquier resultado es 100% mi responsabilidad. Cuando uno trabaja en el mundo de la empresa, por ejemplo, hay muchas variables de dudosa evaluación. Luego, los resultados que uno obtiene o que uno deja de obtener, o los resultados de su departamento o de la compañía en general, se pueden diluir entre una red muy grande de posibles explicaciones. Luego, si la empresa vende más o menos, no es 100% la responsabilidad de fulanito. Hay muchos departamentos. Y si este departamento en el que fulanito trabaja no da el tipo de resultado que uno quiere, tampoco es el 100% responsabilidad de él. Hay otros elementos externos incontrolables como la competencia, como el que los bancos den o no den crédito, que afecta a los ánimos de los consumidores, etcétera, etcétera. Pero en el trading no. En el trading la responsabilidad es tuya al 100%. Y esto, amigos, esto a veces es difícil de aceptar. Pero tenemos que aceptarlo, no hay vuelta de hoja. ¿De acuerdo? La forma que tenemos de eludir esta responsabilidad es utilizar un estilo de trading que sea aleatorio. Es decir, lo contrario a tener un conjunto de reglas muy fijas. Hay ocasiones en las que podéis sentir la tentación de añadir otro tipo de indicador, de quitar otro tipo de indicador, de añadir otro tipo de análisis fuera del que está establecido en tu plan de trading. Ahora bien, en el proceso de aprendizaje es fundamental ceñirse a un conjunto de reglas y alejarse lo más rápidamente posible del trading aleatorio, aquel en el que tomo una señal aunque no esté 100% ajustada a mi plan, improviso en la gestión de esta señal porque creo que no he tenido en cuenta esto, pero si añado este mercado paralelo y lo comparo y además le sumo 3 marcos temporales y le pongo unas bandas de Bollinger, entonces sí hay una señal perfecta. Bien, para que nos entendamos, un estilo aleatorio, en el contexto del que estamos hablando, significa tomar operaciones pobremente planeadas, pobremente identificadas, pobremente ajustadas a un plan. Operaciones que no han sido planeadas en absoluto. Es decir, me lanzo porque esto podría llegar a ser una doble divergencia. Me lanzo. Perdona, tú eres libre de hacer lo que quieras, obviamente, pero asume la responsabilidad de que eres tú el que está decidiendo obrar ante una definición de ventana de oportunidad que no está clara, que es borrosa, que no está claramente definida. Luego, ¿cómo vas a medir tu resultado y perfeccionar tu conducta si tienes un marco que es difuso? No vas a poder. Este estilo de trading es desorganizado y en él uno intenta tener en cuenta un conjunto de variables sobre el mercado ilimitado. En este estilo de trading, uno intenta incorporar todo el posible conocimiento existente sobre análisis técnico y análisis técnico dinámico. No está acotando sus setups, está dándose permiso para incorporar un canal de Keltner, un control de el average true range más un parabolic SAR,
y otras cosas que no tienen final. Siempre vamos a ser capaces de añadir una variable más a nuestro análisis. Y puede tener una cierta lógica, una lógica falsa, una lógica equivocada, pero desde cierto punto de vista y en cierto momento de vuestra carrera como traders competentes, podéis llegar a pensar que tiene sentido incorporar otros parámetros de análisis, que tiene sentido incorporar otros estilos, que tiene sentido incorporar otros indicadores, otros marcos temporales. Y yo no digo que esto no tenga sentido de cierta forma, pero es absolutamente imprescindible que vosotros defináis con mucha precisión, cuáles son los setups que estáis tomando, qué los caracterizan y que luego toméis solamente lo que está especificado en vuestro plan de trading. Porque si no, nosotros no nos damos permiso para identificar aquello que funciona y aquello que no funciona, porque si no funciona siempre podía haber actuado en función del average true range, o podía haber utilizado el breakout, o podía haber utilizado este fractal, o etcétera, etcétera, etcétera. Y no lo vamos a terminar. Y os hablo por experiencia propia. Chicos, yo he estado allí. Yo he leído muchísimos libros de trading, he hecho muchísimos cursos, he estudiado con muchísimos tutores en muchísimas escuelas, dedicándole miles de horas, muchos años de mi vida, ¿de acuerdo? Y por delante sigue habiendo muchísima información que desconozco y hay aproximaciones que son súper ricas, súper interesantes, pero para ser consistente tienes que decidir y definir con precisión qué constituye tu setup, cuáles son tus reglas, porque si no, no te vas a dar permiso para ganar, porque no sabrás nunca, al estar cambiando y estar improvisando constantemente, si estás o no haciendo las cosas de forma apropiada. Las consecuencias, obviamente, de esta forma de actuar es que es muy fácil que nos pongamos las medallas cuando las operaciones funcionan. Porque sí ha habido cierto método en el fondo, sí ha habido cierta estructura, pero también es muy fácil eludir la propia responsabilidad en aquellas operaciones en las que hemos perdido, porque hay variables que no habíamos incorporado, que podíamos haber puesto en el análisis, que nos podían haber ayudado y nos podían haber evitado esta pérdida. Y esto es una trampa. Ten en cuenta que si el mercado se comportase de forma completamente aleatoria, sería muy difícil, si no imposible, ser consistentes. ¿De acuerdo? Por otro lado, si es imposible ser consistente, entonces no es necesario que nosotros asumamos nuestra responsabilidad. La podemos delegar en terceras personas. Pero el problema está en que realmente el mercado presenta los mismos patrones una vez y otra vez y otra vez y otra vez. Aunque el resultado de cada uno de dichos patrones, de forma individual, es un resultado aleatorio, es decir, en un momento dado, de forma individual, uno de estos patrones, y yo no sé si va a ser positivo o va a ser negativo, ni lo sabe nadie. Si es verdad que el resultado de una serie de dichos patrones, es decir, de 100 patrones igual que este, el resultado es consistente. El 70% de las veces el mercado hizo X. Es decir, tiene validez estadística. Esto es muy importante. Aunque el resultado de dichos patrones de forma individual es aleatorio, el resultado de una serie de dichos patrones es consistente. Cuando operamos siguiendo nuestro plan de trading y lo estamos ajustando con precisión, con determinación, con conciencia, es muy difícil no aceptar la responsabilidad del resultado, porque al final yo he actuado conforme a este patrón que yo había aceptado que formaba parte de mi plan de trading. Luego, independientemente del resultado, la responsabilidad es mía. Pero cuando tomo operaciones sin planificarlas, de forma aleatoria, es muy fácil eludir la responsabilidad. Es muy fácil escabullirme como una anguila. Por otro lado, otro elemento muy importante es que, aunque hagamos las cosas mal, cada una de las operaciones que entramos tiene el potencial de hacernos ganar mucho.
uno actúe de forma irresponsable, inadecuada, aleatoria, sigue existiendo este posible premio que justifique el haber tomado esta decisión de operar sin ajustarme al plan de trading. Independientemente de que lo esté haciendo mal, esta operación ganadora me puede hacer creer que he hecho un buen análisis, inclusive si yo no asumo mi responsabilidad. El tercer problema es el problema de las adicciones a las recompensas aleatorias. Quiero comentaros un concepto que los psicólogos conocen perfectamente, que es el concepto del refuerzo discontinuo, ¿de acuerdo? Y vosotros lo entendéis muy fácilmente porque es muy familiar y lo podéis comprobar de una forma muy directa. Si nosotros premiamos la conducta de nuestro perro, y también nos vale si es una paloma, un periquito, una rata, un mono, ¿de acuerdo? Si premiamos a nuestro perro por hacer algo, por dar una vuelta sobre sí mismo, por traerme el periódico, por sentarse, si le premiamos, conseguimos que siga haciendo aquello que queremos para conseguir esa recompensa, ese premio. Y el premio puede ser tan evidente, en el caso del perro, como que le demos comida, pero también el premio es nuestra atención hacia el perro, una caricia al perro, ¿de acuerdo? Todo esto es premio. Si nosotros premiamos, es decir, reforzamos cierta conducta, esta conducta tiene tendencia a repetirse. Esto es muy sencillo. Si dejamos de premiar esa conducta, si de repente se acabaron las comidas, se acabaron las miradas de cariño y se acabaron las caricias, eventualmente el perro, el mono o la paloma dejarán de hacer esa conducta porque no consiguen ningún premio haciéndola. En muchos libros de psicología veréis muchísimos ejemplos de este tipo de aprendizaje. Lo interesante de todo es que si al perro, en nuestro ejemplo, lo premiamos de forma aleatoria, es decir, alguna vez sí y alguna vez no, el perro no va a saber si tú has dejado completamente de reforzar, de darle el premio a su conducta, de manera que va a intensificar, va a aumentar la cantidad de veces que presenta dicha conducta. ¿Me explico? Si el niño hace algo y yo le doy un premio, el niño seguirá haciéndolo. Si no hay premio, el niño a lo mejor deja de hacerlo. Pero si algunas veces hay premio y otras veces no hay premio, el niño lo va a seguir haciendo y lo va a hacer más, porque no va a saber nunca cuándo hay un premio y cuándo no hay un premio. Y esto no tiene que ver con perros, tiene que ver con traders. Y tiene que ver con la recompensa, que no es una galleta, sino un punto y medio. Os quiero decir que si estamos utilizando un estilo de trading equivocado, con un marco que no es, un marco mental que no es el apropiado, pero de vez en cuando y a pesar de lo que estamos haciendo que es equivocado, obtenemos la recompensa de que ganamos, estamos reforzando como una mala cosa en nuestra mente, estamos reforzando el repetir esa conducta inapropiada una vez y otra vez y otra vez. Si yo opero con un plan de trading en estilo aleatorio, es decir, tengo un plan de trading que no sigo, ¿de acuerdo? Me da igual que lo tengas por escrito. Si tú no lo estás aplicando porque estás incorporando una sola señal que no está recogida en tu plan de trading y estás improvisando, entonces ya no vale, ¿de acuerdo? Si tú eres de estos y de vez en cuando en tu camino a la búsqueda de la consistencia recibes la satisfacción de cerrar un día en positivo, esto es una trampa mortal para ti, porque te vas a condenar, entre comillas, porque eres tú mismo el que lo haces, no a autocondenar, a seguir repitiendo esta conducta inadecuada, ¿de acuerdo? Porque te han reforzado de forma discontinuada tu conducta, ¿de acuerdo? Esto genera adicción
Y el problema con las adicciones al premio es que cuando somos adictos a algo estamos en un estado de desvalidez. Soy desválido, no me puedo valer por mí mismo, tengo que hacer cualquier cosa para seguir adelante. Y ahí hay un paralelismo entre un trader y un ludópata que está enganchado a una máquina tragaperras, que le pasa exactamente lo mismo. Está metiendo su dinero y de vez en cuando gana el bote. Pero cuando gana el bote no recupera ni la mitad de todo el dinero que había jugado anteriormente. Porque la esperanza positiva de una máquina tragaperras no existe. Y el que va a ganar siempre va a ser la casa. ¿De acuerdo? La persona que sigue jugando en una serie con una esperanza negativa va a acabar pagando mucho más de lo que pueda ganar, a menos que juegue una sola vez, o muy pocas veces, y se retire si le toca el premio. ¿De acuerdo? Que no suele ser el caso. Un ludópata, una persona adicta, enganchada a estas máquinas, tiene un tipo de conducta que hemos podido observar y podemos observar en muchos traders, que es la persistencia en la búsqueda de su estilo de trading, saltándose este marco mental necesario, estas reglas, utilizando un estilo aleatorio, porque obtienen de su conducta inadecuada un refuerzo discontinuo. La persona adicta se siente incapaz de actuar en cualquier dirección que no sea la de satisfacer su adicción. Atención cuando el trader se convierte en un adicto al trader. ¿De acuerdo? En un adicto al trader. El cuarto problema es el problema del control interno o del control externo. Fijaros, aquí os pongo una fotografía de una chica sonriente y dos chicos que también sonríen, ¿verdad? Se dan la mano, parecen felices, ¿verdad? Con ella, con esta fotografía, quiero simbolizar el éxito social. Nosotros, los seres humanos, somos animales sociales que vivimos en un contexto en el que, atención, hemos aprendido por un lado a seguir ciertas reglas, ciertas normas de convivencia, pero también hemos aprendido a manipular y a influir a las personas de nuestro alrededor según nuestra conveniencia. ¿De acuerdo? Alguien puede decir, no, yo no influyo, yo no manipulo, yo siempre consensúo con todas las personas y decido cuál es la mejor decisión. Todos hemos sido niños, todos nosotros hemos tenido esta edad, la edad del niño de la fotografía, y en ellos vemos de una forma muy directa, menos sofisticada que en los adultos, estas conductas manipulativas, este llorar, este hacer sentir culpable a la madre, este patalear para conseguir lo que uno quiere. Esto lo hemos aprendido desde muy pequeños, desde que hemos tenido días, ¿de acuerdo? Y lo hemos ido desarrollando a lo largo de nuestra infancia, lo hemos perfeccionado durante nuestra adolescencia y ahora que somos seres humanos adultos tenemos una gran capacidad de manipular muy sutilmente a las personas de nuestro alrededor, empezando por nuestra pareja, continuando con nuestros hijos, nuestros padres, nuestros jefes, compañeros de trabajo, el policía que te quiere poner una multa, el de la tienda que te puede o no hacer una oferta, etcétera, etcétera, etcétera. El mercado, y aquí os he puesto una fotografía del New York Stock Exchange, ¿de acuerdo? Pueden parecer contextos sociales porque también en él hay implicadas muchísimas personas que están interactuando. Pero los mercados no son contextos sociales como lo son los contextos normales en los que interactuamos a lo largo de nuestra vida. Atención, nosotros no tan solo no podemos influir en el mercado para que haga lo que queremos, sino que es muy difícil que podamos manipularlo a menos que tengamos un verdadero potencial económico y estemos pues generalmente agrupados en un sindicato de trading. Luego, atención, porque toda esta capacidad de manipular, de influir, de persuadir, de seducir, no la tienes con el mercado. El mercado es indiferente a tus berreos, pataletas, reacciones
de frustración, de ira, absolutamente indiferente a todo esto. A lo largo de tu vida probablemente has aprendido a influir en los demás para satisfacer tus necesidades, pero de repente te encuentras en un entorno en el que, bueno, no va a haber una respuesta a tus intenciones. Y entonces, ¿qué vas a hacer? Porque todos tus trucos ya no te funcionan, ya no te valen, ya no tienen ningún sentido. Este es el contexto en el que vas a tener que ser consistente. Por esto es tan importante que seas capaz de cambiar este marco mental, de adquirir estas ideas absolutamente imprescindibles. Si no, utilizando tus viejas artimañas, no vas a lograrlo, por más éxito social que hayas tenido. De ahí que una de las razones por las cuales tantas personas de éxito han fracasado en el mundo de los mercados financieros es por el hecho de que su éxito, en una buena parte, se debía a su capacidad para manipular, para influir a los demás. ¿De acuerdo? De manera que los demás respondiesen a sus necesidades, para seducir al cliente. Estas personas exitosas en el mundo social fracasan terriblemente en el mundo del trading porque intentan aplicar el mismo tipo de conocimientos que tan buenos resultados les dio fuera. Solo que aquí todo esto no funciona para nada. El problema, pues, es que esto no va a funcionar con el mercado y que necesitas otra aproximación. Por suerte, esta es la esperanza, podemos aprender a controlar lo único que podemos controlar, que es a nosotros mismos, nuestra conducta. Cómo interpretamos la información disponible y cómo actuamos ante esa interpretación. Esta es nuestra alternativa. De esta manera, al hacerlo, podemos percibir la información disponible de la forma más objetiva posible y estructurar nuestro entorno mental para actuar siempre a favor de nuestro mejor interés.